Mis padres se negaron a dar $100,000 para la cirugía que salvaría a mi hija, pero no les tembló la mano al gastar $270,000 en la boda de lujo de mi hermano. Mis suegros vendieron su casa para salvar a su nieta. 5 años después, me cobré la deuda, y mis padres se quedaron sin nada. Me llamo Pablo, tengo 32 años y hasta hace poco mi vida era tranquila. Trabajo en una empresa pequeña de logística, un empleo modesto pero estable que paga las cuentas. Mi esposa, Daniela, es maestra en un jardín de niños, siempre con esa energía que hace que todos la quieran. Y luego está Emily, nuestra hija de 3 años, una niña que ilumina todo con su risa y sus rizos dorados. Vivíamos sin grandes lujos, pero éramos felices. Lo único que importaba era estar juntos y ver a Emily crecer sana. Todo cambió un martes por la mañana. Ese día llevé a Emily a una revisión médica de rutina. Daniela tenía una reunión en el trabajo, así que fui solo. No pensé que sería gran cosa, siempre habíamos sido cuidadosos con la salud de nuestra hija, y estas citas solían ser rápidas. En el consultorio, Emily jugaba con un rompecabezas mientras el médico, un hombre mayor con gafas grandes, la examinaba. Yo miraba el celular, pensando en qué haría de almuerzo, pero cuando el médico terminó, su cara no me gustó nada. Me pidió que me sentara y habló con un tono serio que me puso nervioso. Dijo que había encontrado un bulto pequeño en el abdomen de Emily. Habían hecho un examen rápido, y todo apuntaba a un neuroblastoma, un tipo de cáncer que ataca a niños pequeños. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. No podía creer lo que escuchaba. El médico explicó que podía ser grave si no se trataba pronto. Había una cirugía que podía salvarla, pero no era sencilla. Cuando pregunté cuánto costaría, bajó la mirada y dijo, unos $100,000, sin contar los tratamientos que vengan después, $100,000. La cifra me dio vueltas en la cabeza. No tenía idea de dónde sacaría tanto dinero. Mi sueldo apenas cubría lo básico, y Daniela ganaba lo justo para ayudarnos. Teníamos ahorros, pero no llegaban ni a una quinta parte de eso. El médico me dio unos papeles con información y dijo que decidiera rápido, porque el tiempo era clave. Salí del consultorio con Emily de la mano, ella sonriendo como si nada pasara, mientras yo sentía que el mundo se me venía abajo. Llegué a casa en silencio. Daniela aún no había vuelto, así que puse a Emily a jugar en su cuarto y me senté en el sofá, mirando los papeles del médico. Cuando Daniela llegó, supe que no podía guardarme esto. Le conté todo, el bulto, el cáncer, la cirugía, los $100,000. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, antes de que pudiera decir algo, se cubrió la cara y empezó a sollozar. La abracé, pero no tenía palabras para calmarla. Yo mismo estaba roto por dentro. Hablamos durante horas, buscando alguna salida. Pensamos en préstamos, en vender el auto, en pedir ayuda a fundaciones, pero todo parecía imposible. Esa noche no dormimos, solo nos quedamos abrazados, con el miedo apretándonos el corazón. 2 días después, mientras intentaba trabajar, sonó mi celular. Era mi hermano, Carlos, con una voz tan alegre que parecía de otro mundo. Dijo que se iba a casar y que estaba invitado a su boda. No supe qué decir. Mi cabeza estaba en Emily, en el hospital, en el dinero que no tenía. Le dije que no estaba de humor para fiestas, esperando que lo entendiera. Pero Carlos siguió hablando, como si no me hubiera oído, contando detalles del lugar, la comida, la música. Intenté cortar la llamada, pero antes de colgar, dijo algo que me detuvo. No te preocupes por nada, Pablo, dijo riendo. Mamá y papá lo pagan todo. Esto va a ser increíble, creo que solo el lugar cuesta como $270,000, o algo así. Escuché, $270,000. Me quedé congelado. Mi hermano hablaba como si fuera normal gastar esa cantidad en una fiesta. Colgué sin decir mucho, pero algo dentro de mí se movió. Pensé en mis padres. No hablábamos mucho últimamente. Siempre habían estado más pendientes de Carlos, el hijo estrella, el que siempre tenía su atención. Yo me fui de casa joven, construí mi vida sin pedirles nada, pero esto era distinto. Era por Emily, su nieta. Tal vez podrían ayudarnos. Esa noche, esperé a que Daniela se durmiera y marqué el número de mis padres. No los había llamado en meses. Mi madre contestó, con esa voz fría que siempre usaba conmigo. Antes de que pudiera decir mucho, empezó a hablar de la boda de Carlos, de lo ocupados que estaban, de lo especial que sería. La interrumpí y le conté todo, lo de Emily, el cáncer, la cirugía, los $100,000. Le rogó que lo ayudaran, que haría cualquier cosa para devolverles el dinero, que lo hicieran por su nieta. Se hizo un silencio largo. Pensé que tal vez lo estaba pensando, pero cuando hablo, sus palabras me cortan como vidrio. Pablo, lo siento, pero no podemos.
La boda de tu hermano es lo primero ahora. Es su gran día, y no vamos a cambiar eso. Además, $100,000 no es algo que tengamos a la mano. Algún día lo entenderás, no supe qué responder. Sentí rabia, tristeza, todo mezclado. Mi padre ni siquiera habló. Escuché un clic, y la llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono, con la cabeza hecha un desastre. Mis padres habían elegido una fiesta, una maldita fiesta de lujo, por encima de la vida de mi hija. Cuando colgué el teléfono después de hablar con mis padres, algo dentro de mí se rompió. Estaba solo en la sala, sentado en el sofá, con el silencio de la casa pesando sobre mí. Las lágrimas vinieron sin aviso, y no pude detenerlas. Lloré como nunca antes, con una mezcla de rabia, tristeza y desesperación. Mis padres, las personas que pensé que serían mi salvación, me habían dado la espalda. Habían elegido gastar una fortuna en una boda antes que ayudar a salvar a mi hija. Emily, mi pequeña de 3 años, estaba luchando contra un cáncer, y ellos prefirieron una fiesta. Me cubrí la cara con las manos, tratando de calmarme, pero el peso de todo me aplastaba. Sentí que no tenía salida, que esa llamada había sido mi última esperanza. No podía dejar de pensar en lo que mi madre me dijo, con esa voz tan fría, como si Emily no significara nada para ella. $270,000 para la boda de Carlos, pero ni un centavo para la cirugía de mi hija. La imagen de ellos sonriendo en una fiesta de lujo mientras mi pequeña estaba en peligro me quemaba por dentro. Me sentía traicionado, abandonado por mi propia sangre. Por un momento, me pregunté si valía la pena seguir luchando, pero entonces pensé en Emily. Su risa, sus ojos brillantes, la forma en que corría hacia mí cuando llegaba del trabajo. No podía rendirme. Tenía que encontrar una manera, aunque no supiera cómo. Esa noche no le conté nada a Daniela. No quería cargar más dolor sobre ella. Cuando llego a casa, la encontré en la cocina, mirando por la ventana con los ojos rojos. Había estado llorando otra vez. Intenté hablarle, pero solo me abrazó en silencio. Nos quedamos así un rato, sin decir nada, porque no había palabras que pudieran arreglar lo que sentíamos. Ella se durmió temprano, agotada, abrazada a una almohada. Yo me quedé despierto, sentado en la sala, mirando los papeles que el médico me había dado. Los números, los términos médicos, todo parecía un idioma que no entendía. $100,000. Era una cantidad imposible, como escalar una montaña sin cuerdas. Pero tenía que intentarlo. Al día siguiente, todo cambió de una manera que no esperaba. Era sábado por la mañana, y los padres de Daniela, Carmen y Luis llegaron a la casa para visitar. Siempre habían sido personas cálidas, de esas que te hacen sentir como en casa desde el primer momento. Venían a ver a Emily, como hacían casi todos los fines de semana. Daniela los recibió con una sonrisa débil, tratando de actuar normal, pero yo sabía que estaba rota por dentro. Yo tampoco podía esconder mi preocupación. Mientras Emily jugaba en la sala con unos bloques de colores, riendo como si no tuviera idea de lo que pasaba, Daniela se sentó con sus padres en el comedor. No aguanta mucho antes de romperse, con la voz temblando, les contó todo. Les hablo del neuroblastoma, de la cirugía que podía salvar a Emily, de los $100,000 que necesitábamos. Luego, con lágrimas en los ojos, les contó lo que mis padres habían dicho, cómo se negaron a ayudarnos porque la boda de mi hermano era más importante. Carmen se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Luis bajó la mirada, apretando los labios, como si estuviera procesando todo. Yo me quedé callado, sintiendo una mezcla de vergüenza y desesperación. No quería que pensaran que estaba pidiendo caridad, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Entonces Daniela, casi rogando, les pidió ayuda. Dijo que no sabíamos qué más hacer, que Emily era nuestra vida. Yo me uní, con la voz quebrada. Les juré que devolvería cada centavo, que trabajaría hasta el último día de mi vida si era necesario, pero que por favor nos ayudaran a salvar a nuestra hija. Hubo un silencio que se sintió eterno. Pensé que dirían que no, que era demasiado pedir. Pero entonces Carmen habló, con una fuerza que me sorprendió.
Emily es nuestra nieta, dijo, con los ojos llenos de lágrimas pero la voz firme. No hay nada más importante que ella. Vamos a vender la casa. Con eso tendremos el dinero, y si no alcanza, buscaremos la manera. No vamos a dejar que le pase nada, me quedé sin palabras. ¿Vender su casa? Era el lugar donde habían vivido por más de 20 años, donde habían criado a Daniela, donde tenían todos sus recuerdos. Era su hogar, su seguridad. No podía creer que estuvieran dispuestos a sacrificarlo todo por nosotros. Luisa sintió, poniendo su mano sobre la de Carmen. Dijo que ya lo habían hablado antes, que estaban listos para hacer lo que fuera necesario. Luego miro a Daniela y a mí, y agrego, también hablaremos con unos amigos. Hay gente que querrá ayudar. Emily va a estar bien, sentí un nudo en la garganta. No sabía cómo agradecerles. Daniela lloró, abrazándolos con fuerza, y yo hice lo mismo. Por primera vez en días, sentí que había una luz al final del túnel. Pero no podía evitar compararlo con mis padres. Carmen y Luis, que no tenían el dinero que mis padres sí tenían, estaban dispuestos a darlo todo. Mis padres, en cambio, ni siquiera habían dudado en decirme que no. La diferencia era como un puñal en el pecho. La semana siguiente fue un torbellino. Carmen y Luis pusieron la casa en venta de inmediato. Encontraron un comprador en pocos días, alguien que pagó una buena cantidad, aunque no todo lo que valía. No les importó. Cada centavo iba para Emily. Mientras tanto, hablaron con amigos, vecinos, incluso con gente que apenas conocían. Contaron la historia de nuestra hija, y no sé cómo lo hicieron, pero lograron que todos se unieran. Algunos dieron donaciones pequeñas, de 10 o 20 dólares. Otros organizaron rifas y eventos para recaudar fondos. Una vecina de Carmen incluso vendió pasteles durante días y nos dio todo lo que ganó. Daniela y yo ayudamos en lo que pudimos, y aunque estábamos agotados, ver a tanta gente apoyándonos me dio fuerzas. En 7 días, con la venta de la casa y las donaciones, reunimos $70,000. Era una cantidad enorme, pero aún faltaban 30,000. El tiempo se nos acababa, y no podíamos parar. Pensé en todas las opciones que tenía. Teníamos un auto, un sedán viejo pero confiable que usaba para ir al trabajo. No quería venderlo, porque sabía que lo necesitaríamos después, pero no había otra salida. Lo puse en venta y lo di por $15,000, menos de lo que valía, porque no tenía tiempo para regatear. Para el resto, fui al banco y pedí un préstamo de $15,000. Me lo dieron, aunque sabía que pagarlo sería difícil con mi sueldo. No importaba. Todo lo que quería era que Emily tuviera una oportunidad. Después de 2 semanas de correr sin parar, de noches sin dormir, de peleas con el miedo y la incertidumbre, lo logramos. Teníamos los $100,000. Daniela y yo llevamos el dinero al hospital, con Carmen y Luis a nuestro lado. Ellos se habían mudado a nuestra casa temporalmente, trayendo solo lo esencial. Su hogar ya no existía, pero nunca se quejaron. Pagamos la cirugía, y el día de la operación llegó rápido. Nos sentamos en la sala de espera, los 4 juntos, tomados de la mano. Daniela no podía parar de temblar, y yo intentaba mantenerme fuerte por ella, pero por dentro estaba destrozado. No podía imaginar un mundo sin mi hija. Mis padres nunca llamaron. Ni una sola vez en esas 2 semanas. No preguntaron cómo estaba Emily, si habíamos encontrado el dinero, si necesitábamos algo. Nada. Unos días atrás, mientras buscaba información sobre fundaciones en Internet, vi fotos de la boda de Carlos. Era todo lo que mi hermano había prometido, un salón enorme, luces brillantes, mesas llenas de comida que parecía de restaurante caro. Mis padres estaban ahí, sonriendo, levantando copas, como si no tuvieran una nieta en un hospital. Ver esas imágenes mientras esperaba en una silla fría del hospital fue como una cachetada. No entendía cómo podían ser tan indiferentes. Las horas en la sala de espera fueron eternas. Cada vez que una enfermera pasaba, mi corazón se aceleraba, pensando que traería noticias. Daniela apretaba mi mano con fuerza, y Carmen rezaba en voz baja. Luis se mantenía callado, pero su rostro mostraba lo mismo que todos sentíamos, miedo.
Después de 6 horas que parecieron días, el médico salió. Nos miró y sonrió, y supe que algo bueno venía. Dijo que la cirugía había sido un éxito, que Emily estaba estable y que todo había salido como esperaban. Pero entonces agregó algo que me dejó helado: si hubiéramos esperado una semana más, el cáncer podría haberse extendido, y Emily no lo habría logrado. Sentí que podía respirar de nuevo. Daniela soltó un grito de alegría y me abrazó con tanta fuerza que casi me dejó sin aire. Corrí hacia Carmen y Luis, agradeciéndoles con lágrimas en los ojos. Les dije que nunca olvidaría lo que hicieron, que devolvería cada centavo, que su sacrificio había salvado a mi hija. Ellos solo sonrieron, diciendo que Emily valía todo eso y mucho más. Han pasado 5 años desde que todo cambió. Aquellos días oscuros, cuando pensé que perdería a Emily, parecen ahora un recuerdo lejano, pero nunca los olvidaré. La vida me ha enseñado que el tiempo no borra las heridas, solo te enseña a vivir con ellas. Después de la cirugía de Emily, prometí que haría todo lo posible para que mi familia tuviera una vida mejor, para devolverles a mis suegros lo que hicieron por nosotros y para construir algo que nadie pudiera quitarnos. Trabajé como nunca antes, con una fuerza que no sabía que tenía. Al principio, todo fue duro. Mi trabajo en la empresa de logística pagaba lo justo, pero no era suficiente para cubrir el préstamo que había pedido, los gastos de la casa y la deuda moral que sentía con Carmen y Luis. Daniela volvió a su trabajo en el jardín de niños, y aunque ambos dábamos todo lo que teníamos, el dinero siempre parecía escaparse. Pero no me rendí. Empecé a buscar formas de ganar más, de hacer algo propio. Siempre me había gustado el mundo de los bienes raíces, así que tomé cursos en línea por las noches, aprendí sobre propiedades, inversiones y ventas. Fue agotador, pero cada hora que pasaba estudiando, sentía que estaba más cerca de algo grande. 1 año después de la cirugía, dejé mi trabajo y abrí una pequeña agencia de finca raíz. No tenía mucho: una oficina alquilada, un escritorio viejo y un teléfono. Pero tenía ganas. Los primeros meses fueron lentos. Conseguía clientes aquí y allá, pero nada grande. Daniela me apoyaba en todo, encargándose de la casa y de Emily mientras yo trabajaba hasta tarde. Carmen y Luis, que aún vivían con nosotros, me ayudaban con pequeñas cosas, como contestar llamadas o llevarme café cuando me veían agotado. Poco a poco, empecé a cerrar ventas. Una casa pequeña, luego un apartamento, luego un terreno. Cada trato me daba confianza, y mi nombre empezó a sonar en la ciudad. 2 años después, mi empresa despegó. Había contratado a 5 personas, y nos mudamos a una oficina más grande. Empezamos a manejar propiedades de mayor valor, y los números crecían rápido. En ese tiempo, logré mi primer $1.000.000. No fue fácil, pero lo conseguí con sudor, noches sin dormir y la fe de mi familia. Lo primero que hice fue cumplir la promesa que les había hecho a mis suegros. Carmen y Luis habían sacrificado su casa por Emily, y yo no podía dejar que vivieran así para siempre. Les compré una casa grande, en un barrio tranquilo, con un jardín donde podían descansar y disfrutar. Era hermosa, con ventanas amplias y espacio para que Emily jugara cuando los visitaba. También les di dinero para que cubrieran sus gastos, y les dije que seguiría haciéndolo mientras pudiera. No era solo una deuda, era mi manera de decirles que nunca olvidaría lo que hicieron. Carmen y Luis intentaron negarse al principio, diciendo que no necesitaban tanto, pero no los dejé. Para mí, no había nada más importante que asegurarme de que estuvieran bien. Ellos se convirtieron en mi verdadera familia, no solo por lo que hicieron, sino por cómo trataban a Emily. Mi hija, que ahora tiene casi 9 años, los adora. Cada vez que vamos a su casa, corre a abrazarlos y no se despega de ellos. Siempre me dice, con esa voz llena de emoción, que quiere ver a sus abuelos. A veces los encuentra en el jardín, plantando flores, y se pasa horas ayudándolos, riendo y ensuciándose las manos. Verlos juntos me llena el corazón. Emily está sana, fuerte, y cada día que pasa me recuerda lo cerca que estuvimos de perderla. Daniela y yo estamos bien. Ella sigue siendo mi roca, la persona que me mantiene en pie cuando todo se pone difícil. Emily crece rápido, y aunque a veces me cuesta creer que ya es una niña grande,
estoy agradecido por cada momento que paso con ella. Nuestra vida no es perfecta, pero es nuestra, y la construimos con amor y esfuerzo. Sin embargo, no todo ha sido fácil. Hace un año, algo pasó que removió recuerdos que pensé que había enterrado. Recibí una llamada de mi madre. No había hablado con ella ni con mi padre desde aquella noche en que me colgaron el teléfono, cuando les rogué ayuda para Emily. 5 años de silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una pregunta sobre su nieta. Nada. Cuando vi su número en la pantalla, dudé en contestar, pero la curiosidad pudo más. Su voz sonó diferente, temblorosa, como si estuviera al borde del llanto. Me dijo que las cosas no estaban bien. Carlos, mi hermano, se había casado y se fue a vivir lejos, apenas manteniendo contacto con ellos. Mi padre, que siempre había sido cofundador de una empresa exitosa, había quebrado. Resulta que había manejado mal el dinero, gastando sin control, haciendo inversiones arriesgadas que no funcionaron. Ahora debían $200,000 y si no pagaban en una semana, perderían todo, su casa, sus carros, todo lo que tenían. Mi madre lloró al teléfono, rogándome que los ayudara. Dijo que no tenían a nadie más, que estaban desesperados, que no querían quedar en la calle. Escuché en silencio, pero por dentro sentía una tormenta. Recordé cada palabra de aquella llamada hace 5 años, cuando les pedí ayuda y me dieron la espalda. Recordé las fotos de la boda de Carlos, ellos sonriendo mientras yo esperaba en un hospital, rezando por mi hija. Recordé cómo nunca se molestaron en saber si Emily estaba viva o muerta. Y ahora, después de todo ese tiempo, tenían el descaro de pedirme ayuda. No pude contenerme. Le dije todo lo que había guardado durante años. Le dije que nunca les importó su hijo, que me dejaron solo cuando más los necesitaba. Le dije que Emily casi muere por su egoísmo, que si no hubiera sido por Carmen y Luis, mi hija no estaría aquí. Le dije que ellos, con todo su dinero, prefirieron una fiesta antes que la vida de su nieta y que ahora no podían esperar que yo corriera a salvarlos. Mi madre sollozó, rogándome que no les diera la espalda, que éramos familia. Pero yo estaba ciego de rabia. Colgué el teléfono sin decir más. Esa noche, no pude dormir. La conversación daba vueltas en mi cabeza, y aunque sentía que había hecho lo correcto, algo no me dejaba en paz. Al día siguiente, le conté todo a Daniela. Estaba furioso, llamando a mis padres irresponsables, egoístas, descarados. Ella me escuchó en silencio, como siempre hace cuando necesito desahogarme. Cuando termine, me miró con calma y dijo algo que no esperaba. Pablo, sé que te hicieron daño. Sé que no estuvieron cuando los necesitaste. Pero son tus padres. Por más rabia que sientas, no eres como ellos. No dejes que el odio te convierta en alguien que no eres. Piensa en tu futuro, en Emily, en lo que quieres enseñarle. No quieres vivir con el peso de un arrepentimiento. Sus palabras me golpearon. Odiaba admitirlo, pero tenía razón. No quería ser como mis padres, dejando que el rencor guiara mis decisiones. No quería que Emily creciera pensando que la venganza era la respuesta. Pasé el resto del día pensando, recordando todo lo que había pasado. Pensé en Carmen y Luis, en cómo dieron todo sin pedir nada a cambio. Pensé en Emily, en la vida que le habíamos dado. Y supe lo que tenía que hacer. Decidí ayudar a mis padres, pero sería la última vez. Fui a su casa, un lugar que no visitaba en años. Estaban avejentados, cansados, con la preocupación marcada en la cara. Les entregué un cheque por $200,000, suficiente para pagar su deuda. Cuando intentaron agradecerme, los detuve. Les dije que no quería su gratitud. Les dije que no quería volver a verlos, que después de esto olvidaran que tenían un hijo y una nieta. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me fui, sintiendo que cerraba una puerta para siempre. Hoy estoy en paz. Vivo tranquilo con Daniela y Emily, en una casa llena de risas y amor. Daniela respetó mi decisión de alejarme de mis padres, y nunca me ha juzgado por ello. Emily sigue siendo nuestra luz, creciendo fuerte y feliz, siempre pegada a sus abuelos Carmen y Luis. Mi empresa va bien, y aunque trabajo mucho,
lo hago por ellas. La vida no es perfecta, pero es buena, y eso es suficiente.